los dos temas fundamentales. Acompáñeme, vamos a conversar con él. No te pierdas esta entrevista. ¿Cómo le va? Bienvenido. Perfecto. ¿Cómo está? Acá estamos, una vez más, un placer compartir contigo y con todo el staff y la mesa de América TV. Siempre afable, siempre abierta. Muchas gracias. Bueno, y sometido al interrogatorio. Bienvenido a su casa, usted ya es parte del equipo. Sí, señor. Gracias. Hablamos, si le parece, don Mario, para Sí. que la teleaudiencia esté bien en contexto, vamos a mirar una partecita Sí, cómo de no. esa conversación. Adelante, señor. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're going to feel very you will good. Feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the in cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm- that's with all backed respect to you your far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this allowed. cabinet, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West If people? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. You see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low on know. soldiers. Don't- Listen, don't, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I wanted this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- that what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with a you. guy named Biden, who was not a smart person. But this That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. Señor Mario Paz, Sí. para empezar, quiero empezar por el final. ¿Qué quiere decir javelins y sábanas? ¿A qué se Eran refiere? los misiles y las mantas que ok. ofrecía. Ok. Pero esta es una conversación entre un fuerte y un débil. Esta es la política descarnada que nunca se vio en los últimos 50, 60 años en la historia de la diplomacia internacional. Esta es una derrota de la diplomacia. Esta escena viene como consecuencia de lo que es Donald Trump. Le tendieron una emboscada a Zelensky, y Zelensky, que tampoco estuvo muy bien, no estuvo en su mejor día, se prestó también a esto. Molesto ya por quizás los precedentes. La semana anterior lo habían tratado de dictador, de agresor de la guerra en Ucrania. Falsedades. Que le deben 500 mil millones de dólares. Falsedades. Donald Trump maneja muy bien el discurso de la mentira
por y para la mentira. ¿Por qué? Porque con eso apuesta a lo máximo, es un hombre transaccional. Y usa los argumentos de cualquier naturaleza, no le importa si son reales o no. Él está detrás de sus objetivos. Y Zelensky, a pesar de todos estos precedentes, estaba dispuesto a aceptar un acuerdo donde le entregaba, o todavía está dispuesto a entregar, entre paréntesis, el 50% de los minerales raros en territorio ucraniano, que tiene el 5% mundial de esa reserva estratégica para todo lo que sea innovación, tecnología, etcétera. Una materia prima esencial en el mundo que vivimos. Ayúdenme. Pero a cambio de Sí. qué? Y ya lo anunció en Kiev, lo anunció en Europa, Sí. lo anunció en los medios, a cambio de que le garanticen la independencia y la sobrevivencia de la República de Ucrania. Ok. Cosa que desde 1994, con el Acuerdo de Budapest, Ucrania, a cambio de todo el arsenal nuclear, uno de los más grandes que tenía la extinta Unión Soviética, le entregó a Rusia. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que le garanticen la independencia, con la garantía que firmaron ese acuerdo Estados Unidos, el Reino Unido y la Federación Rusa. ¿Quién incumplió? La Federación Rusa. Después vinieron los acuerdos de Minsk, también violados por el expansionismo ruso. Tomó Crimea en el 2014 y después vimos lo que pasó en el 2022. Entonces, ahora, cuando este conflicto no tiene futuro, el conflicto en Ucrania no tiene futuro, tiene que desencadenar en algún acuerdo, más tarde, más temprano, porque no tiene futuro desde el punto de vista ucranio o ucraniano, porque en el español se usan las dos acepciones, y tampoco desde el lado ruso. Ruso está agotada. Si bien a Ucrania le faltan soldados y está con déficit de reclutamiento, a Rusia también le está pasando lo mismo. ¿Quién mandó al frente? Mandó una reserva, mandó mercenarios, mandó norcoreanos, mandó gente de las cárceles y penitenciarías rusas al frente. Y se le está acabando ese material también. O sea, tampoco es como se piensa. No es como se piensa. Podemos hacer, don Mario, aprovechando Sí. su conocimiento, Sí. como la audiencia se renueva, decimos en televisión, pongamos un poco en contexto el Sí. conflicto. ¿Verdad? Comenzamos hace 3 años, en mayo van a ser 3 Sí, años. ¿verdad? 2022. La Podemos última decir- etapa de este conflicto. Podemos decir 3 años de esta última etapa. Aparentemente invade Rusia o amaga a Ucrania que se va a unir a la OTAN, ¿verdad? Claro. Y por consecuencia eso ve como una amenaza a Rusia. Murieron muchísimas personas y podemos evaluar y hacer un recuento. ¿Cuántas personas se estiman fallecieron de ambos bandos? Cientos de miles. Cientos de miles. Cientos de miles. Cientos de miles. No, algunos hablan de 700.000, otros hablan de 100.000 de cada lado. Ok. Entonces, es por eso que te decía al principio, este conflicto no tiene futuro. Ok. O sea, sostener la guerra ad eternum, ad vitam, como se suele decir, es imposible. Ok, le voy a- porque ninguno de los dos va a sostener. Le voy a hacer una serie de preguntas Sí, como para intentar dale. orientar los intereses de Donald Trump. Biden, el gobierno demócrata de Biden, ¿por qué no proponía la paz como lo hace Donald Trump? Y porque estaba jugado a mantener el liderazgo de Occidente, Ok. porque sabe que el expansionismo ruso es inatajable. Putin es un hombre que ya nos demostró que tiene ansias imperiales y porque además estaba decidida a seguir manteniendo la seguridad europea. Porque si bien Ucrania al este es rusófila, el resto del continente es europeo. Perdón, el resto de la República Ucraniana es europea. Ok. Entonces, consecuentemente, esas eran las bases. Pero iba a tener que tener finalmente un aterrizaje esto, ya sea, a nadie le interesa el fin del conflicto en términos militares. ¿Por qué?
Porque ¿en qué puede desencadenar? Cuando dice Donald Trump acá, estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. El que inició el juego de la Tercera Guerra Mundial es Vladimir Putin. Cuando invade el primer ataque a Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La invasión de la integridad territorial europea amenazada desde 1945. Y una alianza transatlántica defensiva, porque ¿por qué firmaron esa alianza los Estados Unidos y Europa? Con los grandes líderes europeos de aquel entonces, para defenderse justamente de los rusos o de los soviéticos, pero la principal capital soviética era Rusia. Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora sigue siendo el mismo dilema, la seguridad de Europa. Entonces, aterricemos al día de hoy. Okay, Donald Trump. Donald Trump. ¿Por qué cambia tanto los intereses del gobierno de Biden con Donald Trump? Donald Trump tiene un objetivo fundamental, es un hombre transaccional, como ya lo dijimos hace un rato, creo, y que tiene como mira los objetivos geopolíticos estratégicos para Estados Unidos, pero lo está haciendo a costa, y acá podemos ver en algunos temas que son conexos, a costa del propio pueblo americano. Porque llevar ¿cómo se llama? La elevación de los aranceles, como hoy lo está haciendo desde hoy con México, Canadá y China. ¿Quién está sufriendo esto? El consumidor. El sector productivo de los Estados Unidos, que importa también materiales, sobre todo el sector automotriz, que él dice defender y que en toda la campaña dijo defender. Ya se está contradiciendo porque esto le está perjudicando y ya le están reclamando desde los sectores industriales americanos: ¿qué estás haciendo que nos estás impidiendo comprar las autopartes que necesitamos para producir nuestros autos o nuestros vehículos o nuestros automotores? Cuidado, los farmers americanos también, porque no tienen los insumos para poder producir. Cuidado que desde adentro le puede venir en las elecciones de medio término, que son dentro de un año y medio nomás. Sí. Veamos si sigue teniendo todo el poder que tiene hoy. Ok. Pero no quiero entrar en discusiones muy lejanas. No, yo vayamos a lo que una pasa hoy en pregunta. ese conflicto. Claudia Melgarejo. Sí, tengo una pregunta sobre eso, Sí. porque usted mencionaba, doctor, de que esto es un fracaso de la diplomacia. Acá es la lucha, o sea, usted veía, es el diálogo entre un fuerte y un débil. Sí. Es como que vemos a un Zelensky sumiso. Usted habla de que hay como unas mentiras que quiere imponer Trump, pero de todas maneras, Zelensky tampoco pudo. Hay algo de verdad en que o tiene un sentimiento de culpa de que su gente se está muriendo, de que en realidad él no tiene la capacidad, si no es con el apoyo de todo el mundo, tanto de Europa o Estados Unidos o de otros países, para poder salir adelante. Claro. Porque se ve una cuestión como de sumisión. Zelensky no sé si estará agotado de tanta guerra, ¿verdad? De tantos años ya. Pero se lo ve como muy, muy disminuido, más allá de que se quieran imponer a lo mejor mentiras. La gente no sé si lo tomó como mentira, se ve como verdad de que es cierto, a lo mejor Rusia lo ocasiona, pero también tiene su parte Ucrania en poder definir si esto continúa. Lo que pasa es que al estar en una posición mucho menos favorecida, ¿verdad? No, como que no le queda mucha opción. ¿Y por qué habla del fracaso de la diplomacia? Porque de una manera es como que se perdió la elegancia al tratar y exponer tan públicamente esto, porque queda mal el presidente de Ucrania también después de esto. Es como que no hay un respeto a la nación ucraniana en la forma en que encara Trump a su presidente. Todo lo contrario, Claudia. Si Zelensky no hacía lo que hizo, de discutir con vehemencia los principios, al día siguiente en Kiev probablemente lo iban a colgar en la plaza del Maidán. Tenía que salir a defender sus cosas. Y el pueblo ucraniano es un pueblo eminentemente, en esto es muy parecido al pueblo paraguayo. El ucraniano. Que lucha por su independencia, por su soberanía, de siglos, no de años, de siglos estamos hablando. Tenemos que remontarnos casi a 1000 años atrás de las luchas de los príncipes de Kiev. Tenemos que pasar por la masacre del Holodomor, donde murieron 5 millones de ucranianos en hambruna por
por luchar por su independencia, entonces no es solo una cuestión formal y protocolar, es una cuestión de espíritu que viene desde el fondo. Y admitamos que también hacia el este de Ucrania hay una población rusófila, que hablan ruso, que se proclaman ruso y que quizás ahí hay una lucha, Interna. hasta te diría una lucha interna, no sé si llamarle étnica o de culturas, esa sería la palabra más adecuada, de culturas que están enfrentadas. Pero la mayoría es la otra. Entonces, a Zelensky no le quedaban muchos caminos que hacer esto, Claro. pero fue sometido a una encuesta. Acá no apareció en la entrevista el inicio. ¿Quién hace la provocación? Vance. J.D. Vance, Claro. el vicepresidente de los Estados Unidos, que inusualmente en ninguna cumbre Sí. Ha presidencial hablado. un vicepresidente interviene. Dice el presidente. ¿De no- dónde un vicepresidente tiene un va a rol- empezar a cacarear, a gritar y a interpelar al máximo representante de la República que los visita? No es su y par. sobre todo para un acuerdo de paz. Cuidado. No es su par. Esto fue una celada. Esto fue una emboscada. Hablemos en términos Yo también reales. creo que hay Pero ahí no como una obstante, estrategia. Parece que fue preparada esta estrategia Claro que para estuvo provocar, planificado, ¿verdad? todo estuvo planificado. A Zelensky. Y acá hay un término que me llama mucho la atención. Sí. Donald Trump dice, de esta manera no vamos a poder hacer negocios. O sea, él no habla en ningún momento vamos a llegar a un acuerdo o algo así, sino que es lo que usted mencionaba también, de que él piensa en un modo negocios, ¿verdad? Sí. ¿Quién gana, quién pierde y cómo podemos tener algún tipo de Claro, pero el rédito? negocio de él, de Trump, es quedarse con las tierras, con el 50%, pero sin asegurar nada. O sea, haciéndole puerta abierta a los deseos de su aliado y amigo, no solamente amigo en la política, cuidado. Hay amigos también en los negocios, que es Vladimir Putin. Le llama dictador a Zelensky, ¿y Putin qué es? ¿Putin qué es? Y él. Bueno. Entonces, hoy en el mundo no se habla más de derechas e izquierdas, se habla de democracias liberales y de nacionalpopulismos más o menos despóticos, más o menos democráticos, más o menos autoritarios. Esa es la realidad. Es la lucha de los fuertes, como decíamos desde el principio, lucha de fuertes y débiles. Y ahí está reflejada en esa entrevista. Entonces, la respuesta inmediata fue la contestación europea. Y la retaliación de Trump fue ayer de tarde, cuando le dice suspendemos toda la ayuda militar a Ucrania. Pero yo creo, esa apuesta de máxima que hizo ayer Trump es en atención, en respuesta a los europeos que le apoyaron solidariamente, incluida una foto del rey Carlos III en su residencia de campo con Zelensky, que es una foto muy fuerte. Es una foto muy fuerte para el tema internacional. Es un gesto. No significa nada en términos bélicos, ni militares, ni de ayuda. Todos quieren más o menos acabar este conflicto porque no le conviene a nadie seguir manteniéndolo. A nosotros tampoco nos conviene. Ya hablamos acá del Paraguay. Claro. Porque el petróleo es más caro, los combustibles, los productos agrícolas también, etcétera. Hay consecuencias. Y cuanto más rápida sea la paz, mejor para todos. Ok, cierro con esto y Sí. quiero ir a mi ley, don Sí, Mario. dale, pasemos. Hablemos un poquito para cerrar nomás y que no quede picando. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿En cuánto tiempo se vendría la paz, según su lectura, en Ucrania? Yo creo que hay esta última propuesta europea, que no van a poder prescindir de Europa. Una tregua de aire y mar, de seguridad energética para Ucrania, 30 días de tregua y hablemos ahí de los acuerdos que se pueden. A lo mejor no serán 30, pueden ser 60, pueden ser 90, pero tienen que encontrar la solución. Y a Trump le interesa encontrar la solución porque esa fue su promesa de campaña. Él hablaba de 24 horas, lo mismo que hablaba Putin de llegar en 2 semanas a Kiev. Y estuvo atacando al aeropuerto de Kiev, Hostomel, pero se convirtieron en 3 años. O sea que las predicciones sobre plazos hay que ser un poco prudente al respecto. Así es. Solamente entre paréntesis, para que no me quede con eso acá en la garganta. Allá en el 64 decía lo mismo
Mitre. Sí. En 3 meses en Asunción y Así le mismo. tomó 4 años. Solo que sin ayuda, nosotros no tuvimos esa ayuda. Hablemos un poquito de lo que decía Javier Milei con respecto al Mercosur. Vamos al material, al material y hablamos en breve con la opinión de Mario Paz Castaño. Sí, señor. El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Una oportunidad que ya se nos presentó hace 20 años y dejamos pasar, desaprovechando el último gran boom de crecimiento que vio el planeta. Pero para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuesto a flexibilizar o incluso, llegando el caso, a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos. En 2023 tuvimos más de 30 piquetes por día hábil y ahora hace más de 10 meses que no hay un solo piquete en la calle de todo el país. Durante 2024 vimos el índice de homicidio más bajo de los últimos 25 años, habiéndolo bajado 11 puntos en comparación a 2023. Es decir, que tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica. Hemos concluido que en nuestro primer año de gestión, es decir, 25% del tiempo de nuestro mandato, ya hemos cumplido o estamos cumpliendo más del 75% de nuestras promesas, algo inédito en la historia argentina. También es imperativo llevar a cabo una reforma impositiva estructural para así reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y pasar a tener únicamente 6 impuestos, terminando con el infierno logístico que implica tributar en Argentina. El primer paso en este sendero... Don Mario Paz, Javier Milei. Javier Milei, vamos a analizarlo desde el Mercosur. Adelante. Lo que es a la política interior argentina no me quiero meter. Sí podemos meternos, pero... Y ha hecho cosas importantes ahí. La reducción de la inflación, sin duda. Pero en el tema del Mercosur miente. Miente porque no es responsable el Mercosur del fracaso, del éxito de los industriales brasileños. Mentira. Es el fracaso de los gobiernos argentinos, que es muy diferente. Es el de los gobiernos de hace 25, 30 años que han permitido y que nos permitieron a los paraguayos, por ejemplo, tener la flota más grande en la hidrovía. ¿Quiénes fueron los que enriquecieron nuestra flota? Los armadores argentinos, que se trasladaron al Paraguay porque encontraron aquí un material importante en trabajo, flexibilidad tributaria, etcétera, etcétera, condiciones de trabajo mucho más positivas que las que tenían en su país. Bueno, de eso se trata. No se trata de que el Mercosur le impidió o promovió tal cosa o tal otra. Lo que sí trajo el Mercosur fue el primer objetivo, que se remonta a 1985, antes del Tratado de Asunción, el acuerdo Sarney-Alfonsín, que trae la paz en la región. Porque hasta ese momento era una lucha geopolítica, hasta casi con intereses bélicos entre Argentina y Brasil. Se acabó eso y fuimos a un mundo proactivo en otras áreas, y donde fracasa el Mercosur es en lograr los objetivos comerciales y de alto porte, que es el mercado común, que no se consigue, Son sus la siglas. una aduanera perfecta, que no se consigue, y entonces entra en un estado de irrelevancia. Y por eso no es solamente Milei el que hace esta reflexión. Ya la hizo la calle Pou hace más de 10 años, viene hablando de flexibilizar la decisión 30/2000 del Consejo del Mercado Común del Mercosur, que es la autoridad máxima, donde obliga a los estados a negociar en bloque con cualquier otro país o grupo o mercado internacional. Entonces, es cierto, hay que redimensionar el Mercosur. Probablemente este tema del mercado común, de la unión aduanera perfecta, no se consiga porque tiene múltiples perforaciones, entre ellas la nuestra misma. Como país mediterráneo, nosotros reivindicamos la doble tributación. O sea, nuestros tributos se pretendían cobrarse en los puertos de entrada del Atlántico. Por favor. Y nosotros vamos a depender del aduanero de allá de Paranaguá o de Montevideo o de Buenos Aires para aumentar nuestra recaudación fiscal. Siempre nos opusimos. Bueno, y entonces eso realmente enlenteció el proceso de integración
Y entonces lo que corresponde es redimensionar el Mercosur quizás a un área de libre comercio, que ni siquiera eso es hoy. Entonces, por ahí podrían transitar las posibilidades Pero él no de habla- las que está hablando Milei Pero él ahora habla de y que irse. hablaba a la calle. Pero él habla de irse. ¿Por qué no habla de una reforma? Porque hay que poner en contexto. Realmente no se puede ir, porque además estas cosas pasan por el Congreso. Y en el Congreso esa decisión no la va a tener. Porque no por el kirchnerismo, sino por sus propios aliados, el PRO, Mauricio Macri, algunos radicales, que son pro integración, pro desarrollo, Él no es. y no lo van a acompañar en esta gestión que él habla, pero lo habla con un sentido figurativo, porque ayer se publica una entrevista de un periodista argentino, de un gran matutino, vamos a poner el nombre de La Nación, sí. que lo entrevista a Trump en la última cumbre de la CEPAC, a la convención donde asistió Milei también, y le pregunta, ¿usted estaría dispuesto a hacer un tratado de libre comercio con la Argentina, con Javier Milei? Javier Milei, él es su mejor, es genial. Vamos a analizar esa propuesta. No, dijo que sí tampoco. No, vamos Porque a algunos medios analizar. dijeron que sí. O sea, él está hablando de una posibilidad aún no muy y sobre todo con un gobierno proteccionista a ultranza como es el de Trump. ¿Qué tratado de libre comercio vas a hacer? El que quiere es Trump. Hoy la balanza comercial de Estados Unidos con Argentina es más o menos entre 50 a 60 mil millones de dólares. Fíjense lo importante que es con relación a la nuestra, que es de 1.000 millones nomás, o 1.500. Y otra vez, en relación con Brasil, es de 200 y más 1.000 millones de dólares. Entonces, acaba hace 10 días o 15 días atrás, grabó las importaciones de acero y los materiales derivados de la siderurgia, y ahí están incluidos los productos argentinos. Los grabó y no hubo ningún perdón. Están grabados con los aranceles que subió sobre esas importaciones Donald Trump. O sea que no es tan fácil negociar con Trump hoy. Tengo una última, Sí. don Mario Pay, y tenemos Sí. que concluir, pero para mí es muy importante esta que le voy a hacer. Dentro de toda esta geopolítica vemos posiciones bien radicales, ¿verdad? De ambos extremos, Sí. Incluso en el caso de la Argentina, Lula también. Sin embargo, nosotros como país un poco más pequeño, no tenemos una posición muy radical. Y pareciera ser que nos llevamos bien con todo el mundo, pero eso no se monetiza. Fíjese, usted contaba recién la balanza comercial con los Estados Unidos. Si uno ve lo que captan inversiones Uruguay versus lo que captamos nosotros, Diferencia abismal. estamos 10-1. Entonces, ¿qué pasa? Somos chicha limonada. ¿Qué tenemos que hacer? Y cerramos. Y lo que siempre hacemos, jugar a lo que más nos conviene, que es, vamos a decir, un sucedáneo de aquella política pendular que hacía en los tiempos inmemoriales la dictadura. Pero no con un péndulo tan obvio como era entonces, sino buscando las alternativas, no estando sometido y condicionado a un alineamiento perfecto. Las posiciones van cambiando de acuerdo a lo que son las relaciones de intereses. ¿Qué son las relaciones internacionales? Relaciones de interés. Relaciones de intereses convergentes. Entonces, si en este momento nos conviene hacer esto, hacemos esto. Mañana no nos conviene y nos vamos, como hacen todos. ¿Esa estrategia está clara? Esa no Usted- está tan clara, pero yo digo está a punto de aclararse. Y en eso va a tener mucho que ver lo que suceda el próximo lunes en Washington con la elección del secretario general de la OEA. Ok. Ojalá que sea nuestro... Nos conviene. Porque va a ser un órgano, no porque la OEA sea un órgano decisorio, sino porque un paraguayo va a tener una responsabilidad internacional que le va a dar visibilidad a la política internacional del Paraguay. Eso es importante. Así es, para la teleaudiencia, el señor Ramírez Lescano, actual canciller nacional, es el candidato. Señor Mario Paz, un privilegio como siempre. Por favor, acá estamos Gracias. dispuestos a compartir y nos quedamos cortos. Siempre pasa lo Siempre nos mismo. quedamos cortos. Gracias. Pero Qué- siempre hay un motivo para seguir. Qué dicha la mía, gracias. Bueno, espero que también ustedes hayan disfrutado de este espacio. Vamos a ir a una breve pausa en instantes. Seguimos con más.